Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar sobre el sistema penitenciario y el difícil proceso de reinserción social comunitaria están con nosotros en el estudio dos destacadas especialistas, la maestra Ángela Guerrero y la maestra María Ana del Valle. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Gracias a ustedes, maestra en Sociología Política, maestra en Antropología, fundadora del Centro de Estudios y Acción para la Justicia Social y mucho tiempo trabajando en reinserción comunitaria. Así es, Luis. Muchas gracias por la invitación. Para nosotras es muy importante estar en este espacio, estar en este programa y poder platicar un poco a qué nos referimos cuando hablamos de reinserción comunitaria y cómo esta pues va más allá de lo que sucede incluso dentro de los propios centros penitenciarios, ¿no? Un escritor mexicano, José Revueltas, en un libro sobre las cárceles y sobre las celdas de castigo, el famoso Apando, construía la metáfora de que las cárceles son como una proyección del mundo exterior. La cárcel de afuera, ¿no?, corresponde a la cárcel de adentro en otra medida. Este proceso de salida de los presos y de regresar a una aparente normalidad, lo que ustedes han documentado son que está lleno de enormes dificultades. Tenía mucha razón. Sí, las cárceles son reflejo de nuestras sociedades, aunque no lo aceptemos y no queramos verlo. Lo que pasa adentro pasa afuera. Y lo que sucede adentro muchas veces es causa y consecuencia de lo que vemos fuera. Las cárceles y la salida no es más que este momento más precario de nuestros sistemas económicos, de nuestros sistemas políticos y de nuestros sistemas sociales. Esa es la razón, esas son las consecuencias que se ven muy claramente cuando una persona sale de un centro penitenciario, regresa a una comunidad que es excluida y que los excluye también de los propios procesos que tienen, ¿no? Y que donde pareciera que no hay mayor salida que estar en estas partes de en estas periferias, ¿no?, que hemos estado observando y que no pueden ser parte de las prioridades de muchos de los gobiernos y también de muchas de las agendas y de las causas que hemos visto de muchas colectivas pues en México y en la región latinoamericana. Cuando uno ve las series de televisión a presos, sobre todo series estadounidenses, los presos aparecen solamente como individuos. La comunidad no existe, pero el enfoque de ustedes es la comunidad. ¿Cómo es eso? Pues precisamente ahí está el reto, ¿no? Nada más un paso previo a esa pregunta. Sí. Cuando hablabas, Ángela, pensaba, ¿no?, en lo que dicen muchas personas con las que hemos tenido el gusto de dialogar y de empezar a conformar estos procesos de reinserción comunitaria. Hablan de, yo salí de prisión con la ropa de prisión, los calzones los tenía que voltear al día anterior, los 2 días posteriores, porque no tenía ni dinero para ropa, ni sabía, no me acordaba cómo usar el transporte público. O sea, este es el caso de Marisol, ella estuvo casi 7 años en prisión, dice, no me acordaba cómo llegar a mi casa, y vuelven a una comunidad donde las van a tachar para siempre como la persona que estuvo en prisión, como la expresidiaria, ¿no?, la delincuente. Es bien difícil hablar de comunidad cuando se piensa el proceso de reinserción social en ese sentido, ¿no? Porque es así, la sociedad, los otros actores te van a seguir tachando y estigmatizando porque estuviste ahí adentro, y ese es justamente donde nosotras queremos voltear a mirar, ¿no? Hablando con estas personas, la dimensión comunitaria, uno entendiendo de dónde vienen las personas, ¿no?, que están en prisión en México, que ya ahorita hablaremos quizá un poquito más, ¿no?, que no estar atravesado por temas de desigualdad, ¿no?, por temas de violencias estructurales, por situaciones de mucha exclusión, y esa es una parte, ¿no? Y la otra parte es cómo hacemos para empezar a generar estos vínculos que se rompieron con la prisión, ¿no? Con no solo que la prisión te tache, sino que aumenta estos procesos de violencia simbólica y de exclusión. Entonces, por ahí va la apuesta, ¿no?, en pensar la reinserción también como un proceso de derechos,
no solamente como un relato individual en donde está la historia de tal persona o de otra persona como si fuera un caso aislado, ¿no? O como si el proceso de la reinserción social fuera un tema de éxito y de meritocracia, ¿no? Ah, se portó bien, felicidades, ¿no? Entonces, por ahí va, ¿no? Esta línea, esta propuesta. Ángela, aquí Mariana ya puso sobre la mesa las siguientes preguntas de esta conversación, pero una de ellas tiene que ver con quién es quien entra a la cárcel. El sesgo clasista que tiene la cárcel como tal, pero también el sistema de justicia. Sí, yo creo que ese es el centro de la problemática, ¿no? Las cárceles son clasistas, son racistas y son la consecuencia del mundo tan desigual que tenemos. El estudio que pudimos hacer, que es básicamente lo que muestra, es en 3 estados de la República, pero que esto ya hemos visto que se replica en la mayoría de ellos, específicamente en la ciudad. Lo que encontramos fue, la pregunta que nos hicimos fue, ¿de dónde vienen? Y empezamos a identificar que en la Ciudad de México, para que tengan una idea, hay 1,800 colonias. Más del 30% viene únicamente de 26. Y curiosamente, esas colonias son unas de las colonias o con altos niveles de pobreza o con altos niveles de desigualdad. No por nada es la colonia, es la alcaldía Miguel Hidalgo, no por nada es la alcaldía Cuauhtémoc, es Iztapalapa, es Gustavo Amadero, y justo en estos espacios es de donde vienen y a donde regresan la gran mayoría. Y son espacios excluidos de muchas decisiones de gobierno en algunos casos, o 2, con políticas insuficientes, pues, ¿no? Que no permiten observar qué es lo que sucede en estos espacios. Y que básicamente parece que es la gran derrota, ¿no? Como en estos lugares ya no tiene caso insistir, mejor observamos dónde es que se delinque más, que no necesariamente es ese lugar, es decir, no se delinque donde se nace o donde se vive, ¿no? Y esto lo que muestra es, pues, no es que haya decidido tomar un mal camino, sino que está en un contexto propicio para ser detenido, para ser criminalizado por un tema de pobreza. Hacia allá es que queremos profundizar estos estudios, ¿no? Que no nada más sirven para observar cuáles son las colonias, sino para identificar dónde podríamos pensar en procesos organizativos que estén enfocados y que incluyan a las personas que han estado en conflicto con la ley. Un ejercicio que hemos hecho de manera recurrente en un par de espacios era preguntarle a la comunidad, bueno, ¿y de ustedes a quién conocen que ha estado en prisión? ¿Algún familiar? Y no hubo una sola persona que no levantara la mano. Esa es la prisión, de ese tamaño es. En México son más de 90,000 personas que salen de prisión por año. No es algo menor, ¿no? Y eso significa que son 90,000 familias que viven esta situación y que no hay por dónde abordarla, parece, sin que haya un proceso de mayor exclusión, de mayor discriminación y, por supuesto, con unas consecuencias enormes en términos comunitarios. Mariana, Ángela habla de un sesgo clasista, un sesgo racista. ¿Hay también un sesgo por género? Machista y patriarcal, por supuesto que sí, porque justo, ¿no? Estos procesos de los que preguntabas, a los que se enfrentan las personas que salen y vuelven a sus colonias, bueno, antes de llegar a lo de género, hay gente que no puede ni siquiera volver a sus colonias por las condiciones de violencia física. Ya sabemos en México cómo está la situación, ¿no? de violencia. Pero estos procesos que tienen que ver con una dificultad de acceder a derechos básicos, alimentación, educación, vivienda, está mucho más fuerte para las mujeres, ¿no? Tuvimos, en este estudio que hicimos, pudimos hacer espacios de diálogo con mujeres que han sido parte de colectivos adentro de prisión. Y ellas te hablan, yo, estoy en prisión por el sistema machista de justicia, ¿no? Ellas están ahí, la mayoría, ¿no? Por
por delitos en los que estaban vinculadas sus exparejas, ¿no? ¿Y qué pasa? Que al salir, pues tienen todas estas cargas culturales, sociales y simbólicas que se les asignan a las mujeres por motivos de género. Y el caso de Marisol, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? Ella salió, ella estuvo en prisión por la situación de violencia en su hogar, ¿no? Se tuvo que defender frente a las violencias que tenía en su casa por su expareja. Llega a prisión y sale y dice, yo de ninguna manera voy a volver a ese lugar. Entonces dijo, ¿sabes qué? Prefiero vivir en la calle. Y vivió en la calle con sus 2 hijas, ¿no? Como la única respuesta que ella tenía a la mano para poder sobrevivir. Y también está el caso de María, ¿no? Que le cambiamos de nombre porque ella lo decidió así. Dice, yo estuve 3 días comiendo sopa sin nada, o sea, pura agua, y con mi hija también porque no tenía ni trabajo ni los medios para poder acceder a los recursos económicos para sostenerse económicamente, ¿no? Y esto es muy, muy frecuente, ¿no? Quieren ir a buscar trabajo y no pueden porque estuvieron en prisión. En México hay una carta de no antecedentes penales que te piden para tener un trabajo y pues obviamente si estuviste en prisión pues sale que tuviste este proceso, ¿no? Entonces sí hay un impacto diferenciado en estos procesos de retorno a las colonias por motivos de género y sus interseccionalidades, ¿no? O sea, no solo son mujeres que vienen de colonias con muchas violencias estructurales, ¿no? Son mujeres muchas veces racializadas y que yo creo que es donde tenemos que empezar a mirar, ¿no? Ángela, Mariana, al hablar de mujeres habla de madres. Estamos hablando de una condición adicional. ¿Dificulta el ser madre ese proceso de reinserción? Sí, en principio sí. A ver, para que tengamos una idea, 7 de cada 10 mujeres que están en prisión son madres. 7 de cada 10. Sí, es muy alto, pues, ¿no? Hay toda una... como una línea que ha dicho pues que los menores no deben estar dentro de los centros penitenciarios. Nosotras lo que decimos es, no, es que las mujeres que son madres no debieran estar dentro de los centros penitenciarios, ¿no? Estos espacios en realidad tendrían que estar hechos para quien realmente implica un riesgo grave para la sociedad, ¿no? Y cómo definirlo. Es toda una tarea enorme, un reto enorme, pero por supuesto que lo que termina sucediendo es que hay una carga adicional a las mujeres, porque si 7 de cada 10 son mujeres, créanme que la proporción en el caso de los hombres es muy similar. Pero las condiciones de salida no son las mismas. Entonces, para estas madres, pues la gran mayoría de lo que se espera, en el caso de los hombres, por supuesto, es un tema de proveer y resolver lo que no pudiste resolver todos los años que estuviste en prisión, y para las mujeres es un tema de cuidados, ¿no? Aquí es donde podemos ver esos roles tan marcados en la sociedad, los vemos en el caso de las mujeres, donde vamos a los 3-4 días, les están entregando a sus hijos, y ellas no necesariamente están preparadas para eso, ¿no? No hay estos espacios de medio camino, de cómo irlas llevando, ¿no? De un trabajo, de ir resolviendo toda la triple condena que tienen, ¿no? ¿Les parece si vamos a una pequeña pausa? Por supuesto que sí. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con las maestras Mariana del Valle, Ángela Guerrero, sobre los procesos de reinserción social comunitaria. Ángela o Mariana, quien quiera contestar, sin hacer una visión utópica de las comunidades indígenas, en sus sistemas normativos, más que buscar castigar al culpable, lo que se busca es resarcir el daño, ¿no? Repararlo. En cambio, en nuestros sistemas de justicia, el chiste es castigar, vigilar, castigar.
esta diferencia de enfoque del castigo significa que quien ha sido preso va a seguir siendo preso toda la vida. Ese es el hecho con el que ustedes se topan. Tenemos mucho que aprenderle a los sistemas de justicia no urbanos, yo los llamaría así, porque hay de muchos estilos, no nada más en México, en la región, ¿no? Y yo siempre pugno porque no malaprendan absolutamente nada de este sistema punitivo que tanto daño nos ha hecho. Y la gran diferencia, creo yo, es que se asumen justamente estos procesos de reeducación que se llaman en algunas comunidades indígenas, que parte de la comunidad, en el momento en el que hay un delito o hay una acción ilícita, por llamarlo así, la principal responsable es la propia comunidad, no es la persona quien cometió ese delito. Diferentes visiones, ¿no? Muy amplias, pero que también te permiten construir una visión distinta de cómo tenemos que proteger a una comunidad, de cómo reparar el daño, y no solo eso, de cómo hacer para que no vuelva a suceder, ¿no? Que eso al final tendría que ser la reinserción, que no es la no reincidencia, es qué hacemos para que esto no vuelva a pasar. Las medidas de no repetición de las que muchos se hablan en procesos de justicia transicional, pero que poco se relacionan con procesos de reinserción de las personas que vienen saliendo. Cuando los presos salen en libertad, siguen siendo entonces presos. Se les sigue mirando en la comunidad como presos. Sus empleadores los ponen en duda porque fueron presos. Sí, y hay muchas historias, ¿no?, que cuentan de que no sepan que estuve en prisión, porque sé que eso me va a afectar, ¿no? Va a ser un motivo para que desconfíen de mí o incluso me corran, ¿no? O sea, la mayoría de los casos les preocupa el tema del empleo, pero yo creo que esto tiene que ver con algo mucho más amplio, que tiene que ver con la manera en que se entiende la reinserción social en México, que está enquistada justamente, como decía Ángela, en una visión punitiva y en una visión de seguridad muy reducida, a mi punto de vista, en donde se entiende que la seguridad tiene que ver con cuidar solamente que no haya violencia directa, ¿no? La violencia de homicidios sí, la que afecta a tu seguridad personal. Y acá estamos entendiendo otra cosa, ¿no? Hay una multiplicidad de dimensiones, ¿no?, que tienen que ver con el acceso a derechos básicos que afectan a las personas, y que eso es a donde nosotros queremos apuntar. Cómo entender la reinserción social e incluso el sistema punitivo y penal desde una mirada de restitución de derechos, desde una mirada integral, en donde no sean las historias individuales a contar, ¿no?, donde no sea el éxito de tal persona que se hizo buena, que decidió no delinquir, y el empleador bueno que respondió a eso por buenas intenciones, sino que esté acompañado de políticas integrales, ¿no?, de Estado. Y que la realidad en México es que no hay una política de Estado pública que tenga esta visión y que atienda estos problemas desde un problema y una cuestión pública y de derechos, ¿no? Ángela, si los presos no votan, ¿cómo es posible hacer eso que nos está diciendo Mariana? Así es, Luis. En México apenas se empezó a abrir este proceso. En las elecciones anteriores votaron 989 personas, y esto abre la puerta no nada más a que ejerzan su derecho al voto, sino a que se vean como parte de la sociedad, y que la sociedad los vea como parte de ella, ¿no? Es de ida y vuelta este proceso. En la región son pocos los países que llevan a cabo este ejercicio, y hay una relación, se sugiere una relación importante. En el caso argentino, votan desde hace tiempo. Y yo pienso que no es una casualidad que haya procesos organizativos, populares y políticos dentro de los centros penitenciarios allá.
Y pienso también que no es una casualidad que aquí no los podamos ver. Aquí les llamamos motines, allá se llama organización política. ¿Por qué? Porque no hay voto, no hay derechos políticos, ¿no? Pero no hay la queja de que los penales en México están autogobernados por los presos, como si fuera un sinónimo de que se ha perdido el control de el proceso Por supuesto, carcelario. Bueno, justo esta semana salió la encuesta nacional de personas privadas de la libertad y lo que muestra es que hay autogobierno, por supuesto que sí, no en todas las cárceles, pero estamos hablando de que al menos en la mitad hay distintos tipos de autogobierno, digámoslo así, y lo vemos muy relacionado en términos de las fuerzas de seguridad, ¿no? Pero no de otros procesos. Y esta ha sido una de las grandes razones que el Instituto Nacional Electoral acá ha dicho: no podremos entrar a todo el país a que ejerzan este derecho, ¿no? Hablo de los motines y de autogobierno porque parece que no está en nuestra visión o en nuestro entendimiento el que puedan organizarse dentro de prisión para pedir mejores condiciones y para exigir el cumplimiento de sus propios derechos. Y justo cuando hablabas, ¿no? Yo siempre me voy a la anécdota. En prisión te cuentan, ¿no? Aquí no te dejan, hay una dificultad para ejercer el derecho de asamblea, de asociarse, de agruparse, o sea, siempre estás pues vigilado, ¿no? Vigilada. Y me acuerdo perfectamente que uno me dijo, es que aquí no te dejan pensar. No hay una posibilidad de poder acercar estos procesos de organización, de derechos y demás, porque hay dispositivos de control que lo impiden, ¿no? Y justo cuando hablabas de esto yo pensaba, ¿no? En sí, quizá en las cárceles hay espacios educativos, ¿no? Pero ¿qué tipo de espacios hay en ese sentido, ¿no? Diera la impresión de que más allá de las relaciones familiares, el único actor que se preocupa por los presos son las iglesias, con sus pastorales y su afán de convertir a su fe a los presos, pero que es algo que no está presente en el resto de la sociedad. Es una visión sesgada lo que... Bueno, a ustedes les preocupa, por supuesto, como ONG, como investigadoras, como activistas. Preocupa sobre todo cuando son las únicas que entran. No puedes limitarlo en ese sentido, el decir no pueden entrar porque somos un Estado laico. No, es que tendrían que entrar muchos más. Y son quienes más facilidad tienen para entrar, para llevar sus creencias. Y esto, pues de alguna manera, lo que hace es que esta visión individual, ¿no? Está en ti resolver todas las problemáticas y consecuencias básicamente de estos sistemas económicos y políticos. Tendrás tú solo que resolverlas una vez que salgas. Se hace mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque depende de tus malas decisiones y de las buenas, y no nada más depende de eso. Esa es la realidad. Su enfoque es un enfoque de derechos humanos, y lo que hemos visto en el país es que, no solo en el país, pero sobre todo en el país, es una tendencia a que las víctimas directas se conviertan en los sujetos de defensa de los derechos humanos, ¿no? No tanto o no solo las asociaciones civiles y estos grupos. ¿Sucede eso también con los ex reclusos? ¿Se vuelven activistas? Sí, vaya que sí, y desde acá siempre decimos, ¿no? Pasa mucho que las organizaciones... más bien te lo volteo. Nosotras creemos realmente que ellos tienen una voz, un saber, ¿no? Una experiencia, un caminar, y nada más nuestro rol como organización sería acompañar a que esas voces sean ampliadas, ¿no? Y que puedan ocupar distintos espacios. Y realmente cuando escuchas, cuando realmente generas espacios de diálogo y de escucha que son poderosísimos, ¿no? A nivel comunitario, ahí te das cuenta de que hay activistas que realmente pueden cambiar las cosas, y de manera articulada y de la mano con organizaciones y de la mano con otros espacios que queremos ir tejiendo, ¿no? Para que no podemos estar solas las organizaciones, ellos tampoco pueden estar solas. Vaya que tienen una voz súper potente, pero la idea sería como tejer estos espacios de escucha para empezar a transformar de manera profunda, ¿no? Y
ahí está el reto, me parece. ¿Y ustedes han visto que la demanda de reinserción social comunitaria atraviese otros organismos de derechos humanos que miran hacia otro lugar? Esa es la apuesta, que empecemos a ver estos procesos carcelarios punitivos como parte de una causa incluso mucho más amplia, ¿no? Hay muchos grupos, muchas organizaciones, por ejemplo, de derechos indígenas, que empiezan a encontrar muchos vínculos con estos temas, ¿no? Y pues mucho la tirada es esa, sí, por supuesto, las víctimas van al centro, pero también van los ofensores. Si no, no hay manera de resolver las grandes crisis que tenemos de violencia, de derechos humanos, de seguridad, y es muy complejo. Entendemos este papel de las víctimas y no es algo menor, ¿no? Lo que pasa es que necesitamos ir un poco más allá del castigo. Y esa tendría que ser la manera de concatenar y sumar muchas causas y sumar muchos procesos organizativos que empezamos a observar, ¿no? Lo que Ángela plantea es construir otro sentido común, otro horizonte, ¿no? Porque lo que la gente normalmente dice es, son delincuentes, pues se lo merecen, no se piensa en ellos como víctimas, ¿no? Al menos que estén injustamente en la cárcel, sino como victimarios que deben de tener ese castigo. ¿Cómo construir ese otro sentido común? Yo creo que hay muchas acciones posibles y preguntas posibles, pero yo creo que lo que tendríamos que empezar a hacer es justamente poner en el centro a estas personas, ¿no? Entender primero, generar estos espacios de diálogo. No pueden estar estas soluciones pensadas sin ellos y sin ellas. Ahí está el primer paso, que parecería que fuera muy fácil, pero no lo hay, no me parece que esté. Y eso es lo primero, no te podrá responder. Lo otro, creo que el punto de partida y de llegada son las personas que estuvieron en contacto con el sistema penal, sus familias y sus comunidades. Y de ahí se podrá abrir muchísimas oportunidades y posibilidades. ¿Dónde se puede tener acceso a los informes ustedes como centro? En nuestra página de internet, que es www.seajusticia.org, se encuentran los informes que hemos hecho, ¿no? Hasta este momento está ahí nuestro informe sobre reinserción comunitaria, que abarca parte de México. Tenemos idea de seguir avanzando y de poderlo empezar a ver en un plano mucho más regional, pero pues por el momento ahí es donde pueden encontrar toda nuestra información. Mariana, Ángela, muchas gracias por estar en este cruce de palabras con nosotros. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, Luis. Gracias. Amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la próxima semana aquí por Telesur. Hasta la próxima.